antes de continuar con esto, bueno, la parte teórica es todo, ¿va? Eh, Vamos a ver, ustedes ya me dirán hoy, ahorita que terminemos, a ver si hay tiempo para checar los temas. A ver, dame un segundo, ¿eh? Voy a quitar esto. Mm, Aquí está. Aquí está. Son 5 temas. Ok, ahí está. Entonces, primero, para el examen práctico, que van a ser básicamente los ejercicios, estos son los temas que va a haber en el examen para que sean los que estudien principalmente, ¿va? Va a ser básicamente un problema de cada uno. Calor específico, cambio de fase, las leyes de los gases que vimos la semana anterior a las vacaciones, dilatación y transferencia de calor únicamente por conducción. ¿Sí? Básicamente el orden sería así. Lo que vimos primero, transferencia de calor. Luego vimos calor específico, los gases fue al final, dilatación. Según yo queda así, en el orden en el que lo vimos. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a checar algunos ejercicios que tengan que ver con esto para repasar. Básicamente para transferencia de calor por conducción. Bueno, ya vamos a empezar a grabar. ¿Ok? Para transferencia de calor por conducción, tenemos lo siguiente. Primero que nada, tenemos que la cantidad de calor es igual a la corriente de calor multiplicada por el tiempo. ¿Ok? Y a su vez, la corriente de calor es igual a una constante, ¿sí? Multiplicada por el área transversal de la transferencia por la diferencia de temperaturas este, caliente, ay, con T mayúscula, caliente menos fría, entre el que se podría decir la distancia recorrida por el flujo de calor. ¿Ok? Esto lo habíamos visto eh, en, ¿cómo se llama? Como si fuera la longitud del diámetro, o perdón, la longitud de una barra. Si tenemos una barra, L es la longitud de la barra
siempre y cuando el calor vaya así, a través de la barra así, ¿ok? Siempre y cuando el calor vaya así. Pero si tenemos una pared, ¿ok? Y el flujo de calor va así, entonces la longitud que corresponde sería el grosor de la pared. Sobre la misma pared, si el flujo de calor va así, hacia arriba o hacia abajo, entonces tenemos que considerar más bien la altura, como la L. ¿Sí me doy a entender? La L es la distancia recorrida por el flujo de calor. Indiferentemente si es una barra o si es una pared, en cualquiera de las direcciones que va el flujo de calor es lo que tenemos que considerar como la L. ¿Preguntas sobre eso? No, profe. Ok. No, ¿me falta algo? Como que siento que me falta algo. Es este según yo, ¿no? No, está todo bien. Y la constante K es la conductividad térmica que depende de material en material. En el mismo problema se las deben de... ¿Ok? Entonces, em, ¿qué más quedamos? Ay, me equivoco. Ah, calor específico. Los problemas de calor específico. El calor específico tiene que ver con el cambio de la temperatura. Básicamente es la cantidad de calor, ¿sí?, necesaria para cambiar cierta cantidad de material una cierta diferencia de temperatura, donde esto es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Entonces tenemos que TF es temperatura final. Y TI temperatura inicial. Esto es importante mencionarlo y no tanto como acá arriba que es de caliente a frío. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hablamos acá de transferencia de calor, estamos considerando que solo hay una forma en la que el calor va a fluir, que es de caliente a frío. Entonces, esta diferencia de temperaturas siempre va a ser así, la más alta menos la más pequeña. Pero acá tenemos que hablar de calor cedido y calor absorbido, o sea, calor emitido y calor absorbido. Entonces, eso va a generar o que la temperatura aumente, es decir, que la temperatura inicial sea más pequeña que la temperatura final, o que la temperatura disminuya, es decir, que la temperatura inicial sea más grande que la temperatura final. Y entonces, dependiendo de cómo son esas dos temperaturas entre ellas, es el signo que va a adquirir el calor. De ahí, ahora que estaba revisando justo esto en sus trabajos, hubo algunos de ustedes
que se olvidaron de esta característica y entonces su procedimiento en realidad pues está bien, pues, o sea, la cantidad está correcta, pero cuando uno emite calor o cede calor, esas dos temperaturas esta es más pequeña que esta, porque estamos hablando de que se enfría el objeto de estudio, ¿no? Entonces, como este es más grande que este, va a quedar un signo negativo. Ya habíamos dicho que en el caso de un signo negativo, lo que tenemos es calor cedido al medio ambiente o emitido. ¿Ok? Que significa que nuestro objeto se va a enfriar. Cuando nuestra temperatura o esta resta es positiva, significa que vamos a tener calor absorbido, lo que significa que el material va a aumentar de temperatura. ¿Va? Este de aquí, esta CE, es lo que ahorita lo estoy escribiendo como CE, comúnmente lo escribíamos nomás como C, es un tanto indiferente eso, ¿ok? Hay otras cantidades que se llaman CB y CP, pero esos por el momento, bueno, así los vamos a dejar nomás como que existen. Por eso puede ser C solamente o CE, ¿de acuerdo? La CE, que es el calor específico, este, eh, se me fue lo que les iba a decir. Calor específico. Ah, depende de material en material. Mientras más grande sea esta cantidad, significa que se necesita una mayor cantidad de energía calorífica para aumentar nuestra temperatura o incluso para disminuirla también. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí. Dígame. Si no me recuerdo, el calor específico ese te lo daba el problema, ¿no? Sí, ese también se lo tiene que dar el problema. Ok, gracias. ¿Sí? Y si no, pues también yo les pasé unas tablitas. ¿Si las tienen o las checamos? Checarlas mejor. Sí, ahorita las checamos, ¿ok? Déjenme terminar de hablar de las fórmulas y ahorita checamos las constantes. Entonces, cambios de fase. Voy a ponerlo acá. Aquí entra otra característica de los materiales llamado el calor latente, que depende de si está en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, si más no lo recuerdo. Vamos a checar nuestro otra pizarra. Es esta formulita nomás, ¿sí? Donde el calor requerido para hacer cambio de fase, es decir, cambiar de sólido a líquido, de líquido a gas o viceversa, en cualquiera de los casos, es simplemente multiplicar la masa por el calor latente, ¿ok? Y nosotros ya le tenemos que agregar el signo positivo o negativo si tenemos ganancia o pérdida de energía. Entonces, tenemos esta otra fórmula, que el signo va a depender de si ganamos o perdemos energía.
Y L es conocido como el calor latente. Calor latente. ¿Ok? Este calor latente depende, depende del material, por supuesto, y también del estado de agregación. ¿Qué significa eso? Que si de por sí es diferente de material en material, también es diferente si, si el material está en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Ok? Y la M simplemente es la cantidad de masa. La L ya tiene las unidades correspondientes, que según yo es joules sobre kilogramo, para que se puedan eliminar. El signo más, entonces quedamos de que se va a poner cuando se gana energía. Y el signo menos cuando se pierde. ¿Ok? Ejemplo. Tenemos nuestros tres estados de agregación. El sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Sí? Básicamente el material va a brincar de una fase a la otra. ¿Qué significa con respecto a la energía, jóvenes, ir de esto a esto? ¿Se gana o se pierde energía cuando voy de sólido a líquido? Se Entonces, pierde, ¿no? recordemos que en el caso de sólido significa que las moléculas están bien juntitas, ¿no? Y en el caso de líquido están ligeramente separadas, pero aún existe una fuerza de unión entre ellas. En el caso del gas, las moléculas se van para todos lados, están sueltas entre ellas y no hay una fuerza de cohesión que las una. ¿Ok? ¿En cuál de estos creen que tenga más energía? En el gas, ¿no? En el gas tiene más energía, así es. ¿Sí? Y de ahí, pues nos vamos hacia abajo. Entonces, cuando vamos de sólido a líquido, ¿se gana o se pierde energía? Se gana. Se gana, Pierde. se gana energía. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, entre las moléculas hay una fuerza que las está uniendo y acomodando de una cierta manera. Cuando se convierten en líquido, estas se separan. ¿Qué significa? Que cada una de estas moléculas tiene una mayor energía que hace que, ¿cómo decirlo? Se contraponga a la fuerza de cohesión, ¿sí? Separando las moléculas. Es decir, la energía que tienen estas todavía no supera en su totalidad, pero sí es significativamente grande comparada con la fuerza que las une. ¿Ok? Entonces, por eso es que se encuentran más distanciadas. Cuando están acá, ya se rompió esta fuerza de cohesión, es decir, cada una de estas moléculas
tuvo una mayor energía que la fuerza que las mantenía unidas en el líquido. Eso es lo que pasa. Por eso, estas de aquí tienen una mayor energía que estas y estas a su vez que estas. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, cuando vamos de líquido a gas, ¿qué le está pasando con respecto a la energía? Aumenta. Aumenta y por lo tanto se gana energía. Así que nuestra cuenta debe de ser positiva cuando hacemos cambios de fase en estas direcciones. ¿Ok? Cuando hacemos cambios de fase en estas direcciones, ¿qué le está pasando a la energía? Está disminuyendo. Está disminuyendo, por lo tanto hay una pérdida de energía, así que tenemos que colocar el signo negativo en nuestras cuentas. ¿Sí? Cuando va de gaseoso a líquido y cuando va de líquido a gaseoso. ¿Ok? Una aclaración. El examen es un intento único, jóvenes, ¿eh? A diferencia de las otras tareas, en el examen solo tienen un intento. Entonces, hagan su mejor esfuerzo desde el principio. Y recordando esto de aquí, ¿va? Entonces, ahorita hacemos algunos ejemplos. Todavía hay suficiente tiempo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No. Muy bien. ¿Qué sigue? Dilatación. En dilatación tenemos tres casos. Caso lineal. ¿Qué otro? ¿Se acuerda? Superficial. Volumétrica. Superficial y volumétrico, así es. ¿Sí? Las fórmulas son bastante similares entre uno y otro caso. La única diferencia es la constante de dilatación que se utiliza. ¿Ok? Que en principio también depende de material en material. Entonces, eso lo tenemos igual acá. Vamos a checar cómo quedaba la formulita. Pero no quiero que se me pase una sola letra. Estos no. Estas son las leyes de gases. Es esto de aquí. ¿Sí? Alfa por la longitud inicial. Básicamente es así, miren. La diferencia en la longitud, es decir, el cambio en la longitud que se va a tener, esto es la dilatación. Este símbolo, ¿va? Esto lo vamos a llamar dilatación, así cuando tenga la delta y la L. Es igual a una constante alfa, que esta es la constante justo de la dilatación que cambia de material en material, por el tamaño original o inicial, la longitud inicial del material, por la diferencia de temperaturas. ¿Ok? Y teníamos, de aquí se puede despejar esto para encontrar exactamente qué longitud final se va a tener. Y queda la siguiente fórmula. Esta es, ¿no? Pero siguiendo la misma línea. La longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más
alfa delta T. ¿Ok? Y recordábamos que la alfa puede estar en Kelvin o grados centígrados. Es básicamente lo mismo, es la misma cantidad, no hay cambio en estas constantes en específico. No hay cambio cuando cambiamos las unidades de Kelvin y grados centígrados, porque las restas quedan exactamente igual. Estas diferencias de temperatura quedan igual indiferentemente de si hablamos de Kelvin o grados centígrados. Recordemos eso. Lo mismo sería entre Fahrenheit y Rankine. ¿De acuerdo? Pero bueno, si los aparecen en estas unidades, pues chequen que la constante esté pues en la respectiva unidad y si no, hagan cambio de unidades. ¿De acuerdo? Entonces esta L0 de aquí es la longitud inicial. Esto es el cambio de temperaturas. Siempre recordando que es esto de aquí. El cambio de temperatura siempre va a significar esto. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? En el caso superficial tenemos una fórmula bastante similar, pero ahora tenemos que hablar sobre área o superficie. Si quieren podemos poner una A mejor. Creo que así lo teníamos, ¿verdad? A para hablar de área. Solo que en vez de la alfa tenemos una beta. ¿Sí? Creo que la letra es lo menos importante. Recuerden que lo que importa es la característica que estamos hablando, porque creo que yo estoy utilizando la beta para el superficial, pero en otros libros lo utilizan para el volumétrico. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Entonces lo importante es que cuando hablamos de superficie o volumen, aquí hay una constante. No importa qué letra utilicemos, ¿va? La única que sí se mantiene es esta. Entonces, alfa es área inicial por la diferencia de temperaturas. Igual se puede hacer un despeje y encontrar que el área final es igual al área inicial por 1 más beta delta T. ¿Sí? Y una característica importante es que en el caso superficial, esta constante de aquí es igual a 2 veces alfa. Esto les va a ayudar en caso de que tengamos una dilatación superficial y no les den la constante que necesitan, la constante de dilatación superficial, válgame, de aquí, sino la lineal. Si les dan la lineal, hay que multiplicarla por 2. No se les vaya a pasar. Y esa es la que se utiliza aquí en nuestros cálculos. ¿Ok? Y en el caso volumétrico, es igual, nomás cambiando área por volumen. Tenemos una nueva constante de dilatación, el volumen inicial y la diferencia de temperaturas. ¿Ok? Entonces, el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más la constante multiplicada por la diferencia de temperaturas. Y esta constante es 3 veces alfa. ¿De acuerdo? En caso de que no les den esta constante y les den la lineal, entonces hay que multiplicarla por 3. ¿Va? ¿Preguntas? Cuando empecemos a hacer cuando empecemos a sustituir, pues, ¿es recomendable primero hacer la multiplicación de la constante por 3? Sí. Sí, para que ya lo utilicen directo en sus cálculos de aquí. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Y finalmente tenemos las leyes de gases.
Ahí todavía no he revisado sus trabajos de esto, pero igual ya ahorita hacemos algunos ejemplos. Dentro de las leyes de gases, todas salen de la misma fórmula, que es la ecuación de gas ideal. ¿Ok? Voy a escribir mejor. Ecuación de gas ideal. La ecuación del gas ideal es presión del gas por el volumen del gas es igual al número de moles del gas multiplicado por una constante llamada constante universal de los gases y la temperatura. ¿Ok? La constante universal de los gases también deberían de dárselos en el problema, pero por cualquier cosa, aquí les paso una tablita. Aquí está. Porque depende de las unidades que vayamos a manejar, es el valor que se tiene, ¿ok? Entonces, estos son los valores de la R, dependiendo de las unidades que se vayan a manejar. Sí, probablemente, bueno, esta primera y estas dos de aquí son las que posiblemente se les puedan poner. ¿Ok? Este es mililitro de mercurio. Hasta ahorita no he checado un problema en el aula virtual que utilice presión de esas unidades. Entonces, enfóquense en estas otras tres que manejan calorías, joules y atmósfera por litro. ¿Ok? Si si el problema les da la presión en atmósferas y volumen en centímetros cúbicos, hay que recordar el cambio de que un litro es igual a un decímetro cúbico. ¿Sí? Está acá en la hojita que les pasé. Aquí de las constantes. Sería volumen. Un litro es 1000 centímetros cúbicos, 10 a la menos 3 metros cúbicos. Aquí le faltó un decímetro cúbico también, ¿ok? Si está en centímetros, pues es esta. Si está en metros, es esta. Si está en pies, es esta. Si está en pulgadas, es esta, ¿ok? Pero también el litro puede ser cambiado a decímetros cúbicos, así directamente, como se los menciono aquí. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de estas leyes de gases, tenemos la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, se me fue el otro, deme un segundo, ¿eh?
la ley de Boyle y la ley general. ¿Ok? En la de Gay-Lussac se mantiene constante el volumen. En la de Charles se mantiene constante la presión. Y en la de Boyle se mantiene constante la temperatura. Entonces, aquí es presión constante. ¿Ok? Cuando tenemos la presión constante, vamos a tener la siguiente fórmula. En la ley de Charles es volumen constante. Cuando tenemos volumen constante, tenemos la siguiente fórmula. Y en la ley de Boyle tenemos temperatura constante. En el cual tenemos la siguiente fórmula. ¿Ok? Y finalmente la ley general o combinada de gases, en las cuales aquí ya la única constante es la cantidad. Bueno, de hecho en todas la cantidad de moles, la cantidad de material también se mantiene constante, ¿va? En todos los casos. Porque hay un caso en el que no se mantiene constante que se le llama ley de Avogadro, pero esa ya no lo vimos como ejercicio. Entonces, en la ley general de los gases, únicamente la cantidad de material, que son el número de moles, se mantiene constante. Y aquí la fórmula es así. P1 por V1 sobre T1 igual a P2, V2 y T2. ¿Sí? Donde el subíndice 1 y 2 representa el estado 1 y el estado 2. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra estado en física? ¿Qué sería el estado 1 y el estado 2? Las propiedades, ¿no? Se refiere a las cantidades que se tiene en un determinado momento. Así es. ¿Sí? Entonces, estado 1 se refiere que en este momento hay un valor de presión, hay un valor de temperatura, hay un valor de volumen. Y en este otro momento hay otro valor de presión, otro valor de volumen y otro valor de temperatura.
pero sobre el mismo sistema. Es decir, vamos a tener un momento, ¿sí?, en el que tenemos una cierta presión, un cierto volumen, una cierta temperatura. Y después le ocurre algo a nuestro problema, a nuestro objeto de estudio, y va a pasar, va a cambiar, ¿sí?, a un segundo estado en el cual vamos a tener otra presión, otro volumen y posiblemente otra temperatura también, dependiendo de si alguno de los valores se mantiene constante o no. Eso es lo que significa estado 1 y estado 2. ¿Ok? Que tengan en cuenta que se refiere al mismo material, a nuestro mismo objeto de estudio. En este caso, un gas. ¿Ok? Al mismo exacto gas. No son dos gases diferentes, no, es el mismo gas al cual ocurrió un cambio en sus valores. ¿Preguntas? No, profe. ¿Ok? Nada más déjenme ver si no cometí un error en estos dos. A veces soy un poco despistado y no quiero causarles problemas. El de Charles es con presión constante y el de Gay-Lussac es con volumen constante. Se las dije al revés. Sí, se las dije al revés. Este es el de Charles. Y este es el de Gay-Lussac. ¿Ok? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, pues estas son las fórmulas que van a utilizar. ¿Ok? Y ya lo demás falta checar pues los valores de las de algunas capacidades caloríficas, de algunas constantes de dilatación, de algunos calores latentes, y acá no hay constantes más allá de esta R. ¿Ok? Entonces vamos a checarnos los libros. Aquí está las de dilatación. Aquí están algunos coeficientes de dilatación. Ay, se movió mucho. A ver. Aquí está.
Estas son algunas. Vamos a tomarle una pequeña captura. ¿Sí? Chéquense que en un caso está sobre grado centígrado y en otro caso está sobre Fahrenheit. Ahí sí hay cambio de valores. Pero esta de aquí, de grado centígrado, puede estar también en Kelvin y conservan el mismo número. Estas que están así, que son variables, es importante que el problema lo diga, porque cuando uno habla de concreto, puede esto ser diferente de compañía en compañía, ya que utilizan a veces sustancias variadas, ¿ok? Sustancias diferentes. Entonces ahí eso se lo va a decir el libro, el problema, perdón. Entonces, vamos a ponerlo acá en nuestra lectura. Esto era la alfa. Esto de aquí. Aquí está, la alfa. Coeficiente de dilatación lineal. Entonces, como les digo, esto puede ser diferente si tenemos, digo, lo mismo si tenemos Kelvin o si tenemos grados Rankine. ¿Ok? Son los mismos números. Y ya estos, en caso de que tengamos dilatación superficial, se multiplica por 2 o por 3 si tenemos volumétrico. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, Dígame. perdón. Si el problema, por ejemplo, te lo está dando en grados Celsius y la constante te la está dando en Fahrenheit, tendremos entonces que las temperaturas convertirlas a Fahrenheit. Sí, ¿O no sé? Ok, ok. sí. Muchas gracias. Sí, es más fácil hacer eso que hacerlo al revés. Ok, muchas gracias. O, sí, porque si es un dato que no está en esta tablita, sí sería mejor tenerlo en Fahrenheit. Al final la cantidad te lo va a dar en centímetros o en metros, por lo que va a ser indiferente si utilizas una u otra. ¿Ok? Pero si el problema te dice, si es más bien encuentra la temperatura final o algo así similar a eso, que hay que hacer un despeje de las fórmulas de acá arriba, y la temperatura te la quieren en Fahrenheit, entonces tienes que trabajar en Fahrenheit. Hay que ser cuidadosos con las instrucciones del problema nomás. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, aquí está este coeficiente. Vamos a ver si tenemos más. No, ya lo demás, aquí lo dice, ¿no? 2 veces alfa. Y bueno, hacen algunos casos que no tiene. Lo ponen como gamma. Pero al final, la letra que se utilice es lo menos importante, ¿no? Lo importante es que hay una constante de dilatación superficial y esa constante es igual a 2 veces la dilatación lineal. ¿Ok? Entonces, en este libro lo ponen, es que del libro en el que yo me basé lo ponen al revés, pero pues la letra es lo menos importante. Aquí lo multiplican y la volumétrica utilizan la beta, ¿sí? Y es 3 alfa. Pero repito, si hablamos de volumen, nomás es 3 veces alfa y listo, ¿no? Es lo único importante. ¿Va? Y bueno, aquí sí les ponen un dato con respecto a líquidos. Pero bueno, lo voy a poner, pero según yo solamente vamos a ver sólido como en el material anterior, ¿no? Pero lo voy a poner por cualquier cosa. Volumétrica, si queremos encontrar la línea, no tendría sentido. En líquido no tiene sentido hablar de lineal y superficial. ¿Ok? Por eso lo ponen seguramente. Entonces, esto es para algunos líquidos.
Luego tenemos, vamos a checar cambios de fase. Ahorita checamos problemas. Dilatación, cambio de fase, calor específico. Primero calor específico, luego cambios de fase. Aquí están algunos. ¿Sí? Ahí tenemos el agua. Si se checan, el agua es la que más calor específico tiene. De hecho, está definido desde acá, desde la misma definición de caloría. La caloría significa la cantidad de energía necesaria para elevar un gramo, 1 grado centígrado. Pues eso es 1. ¿Sí? Y resulta que todo tan bien estructurado que si utilizamos BTU, libras y Fahrenheit, queda exactamente el mismo número. ¿Sí? Toda la física, todas nuestras propiedades de la naturaleza están tan bien estructuradas que quedan iguales aún hagamos estos cambios de unidades. ¿Ok? Entonces, vamos a copiarlo. Esto queda en calor específico acá. ¿Ok? Ahí están algunas. Y nos vamos ya a cambios de fase, que está más abajo. Entonces, porque tarda un ratito en cargar. Y aquí está la formuleta que les mencionaba. L es el calor latente. Tenemos calor latente de ebullición, calor latente de evaporación. Y tenemos esto. ¿Sí? Tenemos el calor latente de fusión. Es el calor que necesitamos para hacer el cambio de sólido a líquido, ¿no? Y de evaporación es de líquido a gas. ¿De acuerdo? Los puntos de fusión que son importantes para saber cuál de los dos vamos a utilizar y los puntos de ebullición. Algunos materiales. Ahí está. Se lo vamos a poner acá arribita. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta?
No, profe. Aquí lo tenemos cuando nuestras unidades sean de joule sobre kilogramo, aquí calorías sobre gramo, igual acá, ¿no? Bien, ahora sí. Vamos a ver unos problemillas. Vamos a empezar con esto. Esta que estamos viendo aquí, cosa importante. Vamos a ver si lo viene aquí en el libro para que lo veamos. Aquí está. Sí, sí, en el caso de calor, de cambios de fase, algo una pregunta muy posible es cuál es la cantidad de calor necesaria para llevar, digamos, el hielo de una cierta temperatura a un gas a otra temperatura. Entonces, se tiene que considerar varias fases del proceso de cambio de estado. El primero es aumentar la temperatura del hielo hasta el punto en el que se debe de convertir en agua. En ese punto, ¿sí? Esta, este hielo tiene que adquirir energía suficiente para hacer el cambio de fase a agua. Entonces ahí son dos fases. Elevar la temperatura al punto crítico, que es el 0 grados centígrados, esperar a que todo el hielo cambie de fase, ¿sí? Y a partir de ahí, ya como que una vez que todo el material se convierte en agua, hay un aumento de temperatura hasta los 100 grados centígrados, ¿sí? Y luego hay agregarle energía suficiente para que el agua que tenemos ahí se convierta en vapor, toda el agua. Entonces, tenemos en este tipo de ejercicios tenemos que utilizar tanto la fórmula de calor específico, que es esta, como la fórmula de caliente, que es esta, ¿sí? De calor de cambio de fase. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si viene aquí. Chéquense que el agua es diferente siendo agua, válgame, o sea, siendo líquido, haciendo hielo. Sus cantidades de calor específicos son diferentes, lo que implica que la temperatura cambia de forma diferente como agua que como hielo. Y por aquí debe de estar el vapor, chéquense. En el vapor también es diferente, aunque no es tanto con respecto al hielo, sí se tiene que considerar esta diferencia. ¿Ok? Bien. Entonces, en general, cuando se tomen de esto, pues va a ser en relación al agua, ¿no? En cambios de fase, que es ¿cómo decirlo? El más fácil de resolver en ese sentido, pues porque es muy fácil hacer los cambios de estado en el agua. Ok, entonces vamos a ver. Chéquense. Aquí. La cantidad de calor necesaria para transformar 20 gramos de hielo a... Creo que esto ya lo habíamos resuelto en una clase, así que más lo voy a describir. La cantidad de calor necesaria para transformar 20 gramos de hielo a menos 25 grados centígrados en vapor a 120. De ahí que tenemos que considerar las diferentes fases, ¿ok? Del cálculo. El primer cálculo, como aquí lo dice, es
que adquiera el calor necesario para elevar la temperatura de menos 25 grados centígrados a 0 grados centígrados. ¿Ok? Ese es lo primero que tenemos que calcular. ¿Cómo se va a calcular eso? Pues con la fórmula de calor específico, que es esta de aquí. Cantidad de material, que son los 20 grados, los 20 gramos. ¿Ok? Que en kilogramos se pone como 0.020 por el calor específico del hielo, que es esta cantidad de aquí en Joule sobre Kelvin, sigo sobre kilogramo, por la diferencia de temperaturas, que son solo 25. Y es 25 positivo. ¿Ok? ¿Por qué debe de ser 25 positivo y no negativo? Siento que aquí tenemos un negativo. Porque la temperatura final es el 0. La temperatura inicial es menos 25. De manera que cuando nosotros hacemos ese cálculo de la diferencia de temperatura, es 0 grados centígrados menos 25 grados centígrados. ¿Ok? De manera que esta multiplicación de signos lo vuelve positivo. Y tenemos 0 más 25. Y nos da los 25 que ahí mencionan. ¿Ok? Y ya, se multiplica y el resultado nos dio 1045 joules por las unidades que se están manejando. ¿De acuerdo? Acá están las unidades, calor específico del agua, del hielo, del vapor, el calor latente de fusión, que es el cambio de sólido a líquido y viceversa, y el calor latente de evaporación, que es el cambio de líquido a gas y viceversa. ¿Ok? Muy bien. En el segundo estado vamos a calcular el calor requerido para fundir el hielo, es decir, para convertirlo en agua. En eso vamos a utilizar esta fórmula. Como lo mencioné hace un momento, nosotros estamos yendo de sólido, a líquido, por lo que nuestra cantidad debe de ser positiva, ¿de acuerdo? Puede haber un problema que se los pida al revés y hay que utilizar la cantidad de negativo. Entonces, como es positiva, pues ya nada más resolvemos esta multiplicación, la misma cantidad de material todavía, ¿sí? Por el calor latente de fusión, que aquí lo teníamos, ¿no? Igual de estar en la tablita. La multiplicación nos da 6.680 joules. Esta es la energía necesaria para convertir el hielo en agua. Luego, en el punto 3 tenemos que considerar el aumento de la temperatura de 0 al punto de evaporación, que son los 100 grados centígrados. Ese aumento de temperatura también se va a seguir utilizando esta fórmula, solo que ahora el calor específico es el del agua líquida, que es esta de aquí. ¿Ok? Y tenemos esta multiplicación. La misma masa por el calor específico del agua por la diferencia de temperaturas, 100 menos 0. Tengan en cuenta que cuando hubo cambio de hielo a agua, no cambió la temperatura, solo se derritió el hielo. ¿Ok? Entonces, la temperatura sigue siendo 0. Por eso aquí se hace la resta de 100 menos 0. Y bueno, multiplicamos esta fórmula y nos sale 8.372 joules. Y finalmente, bueno, no, todavía no, perdón. Ahora queda convertir el agua, ya que llegamos a los 100 grados centígrados, hay que convertir el agua en vapor.
volvemos a utilizar esta fórmula de calor latente, masa por el calor latente de evaporación, que es esta de aquí, la misma masa todavía, y el resultado nos da 45.200 joules. Este es el calor necesario para evaporar toda el agua que tenemos, que son los 20 gramos. ¿Ok? Y ahora sí, necesitamos saber el calor necesario para elevar el vapor de 100 a 120 grados centígrados, volviendo a utilizar la fórmula del calor específico. Masa por el calor específico del vapor por la diferencia de temperaturas, 120 menos 100. Repito, cuando cambiamos el agua en vapor no hubo aumento de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces sigue siendo 100. Multiplicamos esto y nos dio 800 joules. Finalmente encontramos la energía total de todo el proceso como la suma de cada una de las energías de forma individual. Nos da 62.097 joules. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, entonces estas dos cantidades están relacionadas entre ellas, ¿va? Esto no. Lo voy a dejar así. Déjenme encontrar los problemas. Son preguntas teóricas. A ver, más o menos así van a ser las preguntas teóricas, por cierto, ¿eh? Digamos, en un día de invierno se ha observado que la nieve acumulada sobre la acera de concreto se funde antes que de la carretera. ¿Ok? ¿Cuál de estas áreas tiene capacidad calorífica más alta? ¿La carretera o el concreto? Pensemos un poquito sobre eso antes de avanzar. Tengo dos zonas. Carretera y concreto. Sobre ambas tengo hielo.
¿Ok? Y dice aquí que en el caso del concreto se funde antes que en la carretera. Es decir, aquí es más rápido. Esta es carretera y esto es concreto. Entonces, el tiempo en la que se funde aquí y el tiempo en el que se funde acá es mayor. Es decir, esto es más rápido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Necesitamos suponer que tenemos sol. El sol es la fuente de calor que va a irradiar calor, ¿no? Entonces está arrojando calor sobre el hielo y sobre la carretera, sobre el hielo y sobre el concreto. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. El hecho de que se derrita más rápido acá que acá significa que el hielo, ¿qué está haciendo con respecto a la energía absorbida por el sol? ¿Cómo es la energía de este lado comparada con la energía de este lado? Si de este lado, o sea, sobre el hielo en específico, si de este lado se está derritiendo más rápido que de este lado. Estamos hablando sobre el hielo únicamente por el momento. ¿Cómo es, chavalones? Pues la energía del concreto, no, perdón, la nieve del lado del concreto tiene mayor energía, ¿no? Así es, exacto. ¿Sí? Para que este hielo se derrita más rápido que este, eso implica que la energía de este lado, del concreto con respecto al hielo únicamente, es mayor que la energía del lado del concreto. ¿Sí? Pero el sol arroja la misma cantidad de energía. No, el sol no distingue de qué lado es qué, ¿va? Entonces, ¿qué está pasando? Además de arrojarle energía al hielo, también le está arrojando energía
a la carretera y al concreto. ¿Sí? De tal manera que la energía, lo voy a poner en verde. Bueno, en esta. La voy a poner como E minúscula, ¿verdad? La energía de este lado y la energía de este lado. Si el Sol está arrojando la misma cantidad de energía de forma indiferente, entonces esta energía E es igual ¿a qué? Con respecto a este lado, será igual ¿a qué? Si el Sol arroja energía sobre el hielo y también arroja energía sobre la carretera, ¿sí? Eso quiere decir que la energía del Sol se está dividiendo entre la del hielo y la carretera. Entonces la energía del Sol del lado de la carretera es igual a la energía sobre el hielo más la energía sobre la carretera. Y lo mismo del otro lado. La energía del hielo en el concreto más la energía sobre el concreto mismo nos tiene que dar igual a la energía que viene del Sol. Sí, este, eh, esta E es más grande que esto, pero la suma, estamos diciendo que la suma de un lado de las energías es igual a la suma del otro lado. ¿Cómo son entre ellas entonces E2 comparado con E1? E2 es mayor. Así es. E2 es mayor para que se mantenga al igual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la carretera necesita o está absorbiendo una mayor cantidad de energía que el concreto. Sin embargo, las temperaturas, como tenemos que mantener en equilibrio todo esto, la temperatura es la misma para ambos lados. ¿Qué significa esto? Que la carretera necesita más energía para aumentar la misma cantidad de temperatura que el concreto. Por lo tanto, ¿cuál de los dos tiene una capacidad calorífica superior? ¿Aumentar o disminuir? No, mejor la voy a poner para cambiar. Entonces, ¿cuál de los dos tiene la capacidad calorífica más grande? El concreto. ¿Qué significa la capacidad calorífica con respecto a la temperatura? Vamos a ver ese análisis con la fórmula de acá.
con esta. ¿Sí? Esta es la cantidad de energía, ¿va? Si no cambiamos esto y no cambiamos esto, lo único que podemos cambiar entre la carretera y el concreto es, es esta capacidad calorífica. ¿Sí? Si el concreto necesita más energía para cambiar su temperatura, la misma temperatura. ¿Sí? Es más, lo vamos a poner así, miren. Vamos a poner, en vez de es, vamos a poner Qs. Q2 debe de ser mayor a Q1, ¿no? Entonces, la masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. De este lado debe de ser mayor a la masa por la capacidad calorífica de este lado por el incremento de temperatura. Si decimos que la masa es la misma, podemos olvidarnos de la masa en la comparación. Si decimos que la diferencia de temperatura es la misma, podemos olvidarnos en la comparación. ¿Y con qué concluimos? Ay, las puse al revés, ¿verdad? Díganme. Esta es la de la carretera y esta es la del concreto. Entonces, ¿qué concluimos? La carretera tiene mayor absorción calórica. Que la carretera tiene mayor capacidad calorífica. ¿Sí? Para que quede un poquito más claro, nomás termino diciendo. La capacidad calorífica nos dice cuánta energía necesitamos para cambiar cierta cantidad de material, una cierta cantidad de temperatura. ¿Cuánta energía necesitamos? Por eso les comentaba, en el caso del agua, se necesita más energía, ¿sí? Si de todas las de aquí, podemos ver que el agua es la que necesita más energía por cada kilogramo para cambiarlo un solo grado centígrado. Esta de aquí es la energía necesaria en joules para cambiar un kilogramo un grado centígrado. Y podemos ver que es la que más energía necesita. La que menos energía necesita de lo que tenemos aquí es el oro y el plomo. Es decir, es más fácil cambiar la temperatura del oro y del plomo. Si suministramos 4000 de energía, todavía no es necesario para cambiar la temperatura del agua 1 grado centígrado. 1 grado. Claro, se puede cambiar a 0.50 grados, ¿no? O sea, sí, eso sí. Al final de cuentas sí cambia la temperatura, ¿no? Pero para cambiar un solo grado centígrado es 4186 joules por cada kilogramo. ¿Sí? Eso es lo que significa el calor específico.
calor latente significa, a ver, díganme, jóvenes, ¿qué significa el calor latente de fusión? Como la energía que se requiere para que cambie de estado o así. Ajá. La energía necesaria para cambiar de estado de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿sí? Por kilogramo, en joules por kilogramo es esto. Si hablamos de calorías, lo definimos por cada gramo. Es esto. Están relacionadas, solo cambian las unidades. Esta de acá, igual. Para condensar, ¿sí? Es decir, para ir de líquido a gas o de gas a líquido. ¿Ok? Es tantos joules por kilogramo, por un kilogramo completo, ¿no? O sea, esta es la energía que necesitamos para cambiar un kilogramo completo de agua, por ejemplo. ¿Dónde está el agua? Aquí está el agua. ¿Sí? De agua completo, de sólido a líquido. Un kilogramo de hielo o un kilogramo de agua. ¿Sí? En joules. Estos son 1 gramo de hielo o 1 gramo de agua en calorías. Esto de acá sería para cambiar 1 kilogramo de agua en 1 kilogramo de vapor o 1 kilogramo de vapor en 1 kilogramo de agua. En joules y esto en calorías, 1 solo gramo. ¿Ok? Eso es lo que significa. Esto de acá. Esto de aquí es una constante que no está hablando de energía en sí, sino solo de cambio en cómo cambia la temperatura, pero no está definido en energía. Como podemos ver, no hay unidades de energía. Entonces, cuando hablamos del coeficiente de dilatación, ¿sí? No tenemos energía aquí como unidades. Lo único que podemos decir es la proporción de cambio. Es una forma en la que podemos decir proporción de cambio. Por cierto, no me he dado cuenta, pero cada una de estas cantidades de aquí se está multiplicando por 10 a la menos 5, ¿eh? Cada uno de estos de aquí, por 10 a la menos 5. ¿Ok? Es una proporción de cambio por grado centígrado o por Fahrenheit. ¿De acuerdo? Ese es un poquito diferente. Bien. Ay, este no era. Este aquí. A ver, esta pregunta es interesante. ¿Por qué el vapor a 100 grados centígrados produce una quemadura más intensa que el agua a 100 grados centígrados? Tienen la misma temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La Su energía. La energía. Así es. Como vapor tiene más energía que como agua. Exacto. Muy bien. Dice cantidad de calor y capacidad calorífica. Medidas de calor. Bien, vamos a elegir un problema. Ok, este de aquí.
Dice, un horno aplica $400 kilojoules de calor a 4 kilogramos de una sustancia. Causando que su temperatura se eleve en 80 grados centígrados. ¿Cuál es el calor específico? Aquí es importante la palabra elevar, ¿va? Si hubiera dicho decae, entonces, bueno, en este caso, si necesitamos hacer alguna suma de energías, hay que ponerle signo negativo a la energía en este caso, porque está perdiendo, ¿va? Bueno, como siempre, que por cierto se les va a pedir el procedimiento en el examen, ¿eh? Tenemos datos. Fórmula. Procedimiento. Y resultado. ¿Qué fórmula vamos a necesitar aquí, jóvenes? La de transferencia de calor. Transferencia de calor por conducción. O la de calor necesario para cambiar temperatura. Recuerden que en el caso de transferencia de calor, ¿sí? Estamos hablando de un flujo de calor de una zona caliente a una zona fría. Entonces estamos hablando de un material, ¿ok? Que tiene una cierta longitud en el traspaso de energía. ¿Ok? En este caso, estamos hablando del calor específico. Hay una energía para cambiar esta temperatura, una determinada cantidad de masa. ¿Ok? Por lo tanto, necesitamos esta formulita de aquí. Esta de aquí. ¿Ok? Esta es calor necesario para cambiar la temperatura. Así lo vamos a definir, ¿va? Calor necesario para cambiar la temperatura. Bien, ahora nos piden la capacidad, el calor específico, que bueno, hay que despejarlo de aquí. Entonces necesitamos un despeje. ¿Cómo quedaría la expresión? Quedaría como C igual a Q sobre M por diferencia de temperatura. Así mismo.
Así, exactamente. Y ya pues nomás es cuestión de sustituir los datos porque nos están preguntando justamente el calor específico, ¿no? Y ya todo lo demás pues ya lo tenemos. Entonces, CE es igual a 400 kilojoules. Hay que convertirlos a joules sin la palabra kilo. Entonces son 400 ¿qué? ¿Qué significa el kilo? 1000. 1000. Así es, 400.000 joules entre la masa, que son 4 kilogramos, ¿sí? Y la temperatura, como ya nos están diciendo cuánta temperatura se eleva, aquí no nos están dando el dato de la temperatura inicial y la temperatura final. Ya nos dan directamente el cambio, ¿sí? Entonces no hay necesidad de hacer resta. Simplemente multiplicamos por 80 aquí abajito. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando hablemos de calor específico, bueno, en general las unidades que se van a utilizar son joules con kilogramo o calorías con gramos. ¿Ok? No se les vaya a pasar eso. Y entonces, aquí no tengo mi calculadora lista. Entonces serían 400.000 sobre 4 por 80. 125. ¿Sí? ¿Sí lo hice bien? Ah, puse 40.000, perdón. 400.000. Ahí está. 1250. 1250. Y como no hay eliminación de signos, quedan las unidades joules sobre kilogramo por grado centígrado. Y ese es el resultado. ¿Preguntas? No, profe. ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Vamos a hacer otra. Uno de dilatación. Ya vimos calor latente, ya vimos calor específico. Vamos con dilatación. Aquí está. Vamos a hacer este como ejemplo, para rápido, porque ya nomás nos quedan 10 minutos. Ahí, no. Ahí está. Dice, un disco de latón tiene un agujero de 80 milímetros, perdón, se me trabó la lengua, 80 milímetros de diámetro en su centro. Luego, el disco, que tiene 25 grados centígrados, se coloca en agua hirviente durante algunos minutos. ¿Cuál será el área nueva del agujero? ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que considerar
es el área original del agujero. Primero, miren, dice aquí. Primero se calcula el área del agujero a los 23 grados. Luego se determina el aumento del área debido al cambio de temperatura. ¿Sí? Que eso es con la fórmula de dilatación. Recuerde que el coeficiente de dilatación superficial es el doble del valor lineal dado en la tabla 16.1, que fue la que les pasé acá en la pizarra, ¿va? Entonces aquí vienen los datos. Luego dice, expresemos el área nueva también en milímetros por al cuadrado, que será necesario cambiar las unidades. Entonces, primero calculamos el área del agujero. El área de un círculo se calcula como pi por diámetro al cuadrado entre 4. O pi por radio al cuadrado también. ¿Ok? Diámetro al cuadrado entre 4 es exactamente igual a radio al cuadrado. Entonces, pues bueno, son los 80 milímetros. Los elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi, lo dividimos entre 4, nos da este resultado. Vamos a checarlo. Es pi por 80 al cuadrado entre 4. Ahí está. 5026.54. El 6 lo redondeó a 7. Como estamos hablando de milímetros cuadrados, es recomendable utilizar el número en entero porque son cantidades muy pequeñas en realidad. ¿Ok? Ya de por sí es pequeña. Entonces se cambió a 7 este 6. Y ya se utilizó así. Luego encuentra la constante de dilatación para la superficie, que es multiplicando 2 por la lineal. En el caso del latón, la lineal es este 1.8 por 10 a la menos 5. Recuerden que acá les decía que se está multiplicando por 10 a la menos 5, ¿no? Vamos a ver si está aquí. Latón, aquí está, miren. 1.8 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. ¿Sí? Que es la misma, 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Y, bueno, lo multiplicamos por 2, nos da 3.6 por 10 a la menos 5. Este es el que se va a utilizar en la fórmula de la dilatación, que es esta de aquí. ¿Ok? O la podemos utilizar, aquí lo hacen en 2 pasos, pero también en un solo paso se podría utilizar esta fórmula de aquí. Esto sería en un solo paso. En 2 pasos, primero se encuentra la diferencia de la dilatación y a esto se le suma el tamaño inicial. ¿Ok? Aquí lo hacen en 2 pasos, que es así justamente. Primero encuentran la dilatación en el área, multiplicando la constante, que es esta de aquí, 3.6 por 10 a la menos 5, por el área original, que es esta de acá, por la diferencia en las temperaturas, que sería 100 menos 23. Estamos considerando que el agua se va a mantener a 100 grados centígrados. El agua no va a cambiar de temperatura. Por lo tanto, la temperatura a la que se va a llegar es a 100 grados centígrados. ¿Ok? Y bueno, se hace la resta. Entonces tenemos, por ejemplo, que multiplicar 3.6 exponencial menos 5 por 5027 por la diferencia que es 100 menos 23. 13.9. Aquí está. 13.9 milímetros cuadrados. Esa es la dilatación, ¿va? Eso significa que
esto se le tiene que aumentar al tamaño original. Por eso se suma aquí para encontrar cuál es el tamaño final que se obtuvo. ¿Ok? Entonces sumamos 5027 más 13.9, que nos da 5040.9 milímetros cuadrados. ¿Preguntas? No, profe. Cualquier cosa que les pase de que tengan que encontrar el área o el volumen de algún objeto por ustedes mismos, o sea, que no se lo dé el problema, inmediatamente, bueno, no sé, sería bueno que tener otro aparato con ustedes para que puedan checar cuáles son estas fórmulas, ¿ok? Y no se les vaya a pasar. Somos lo más seguro es que sea o una esfera, un círculo o un cuadrado, ¿no? Creo que son y esas son relativamente fáciles, ¿sí? En el caso de una esfera, su volumen es igual a 4pi por radio al cubo. 4pi sobre 3 por radio al cubo. Ese es el volumen en el caso de una esfera, ¿sí? En el caso de un círculo, como ahorita lo vimos, su área es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. En el caso de un cuadrado, pues el área simplemente es lado por lado o lado al cuadrado. En el caso del cubo, el volumen es lado por lado o lado al cubo. Entonces, estas serían las más facilitas. No creo que se salgan de estas, ¿ok? Pero por cualquier cosa, tengan a la mano una forma de encontrarlas, ¿ok? Bien, por el momento vamos a terminarlo ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría, bueno, voy a dejar de grabar para que no se haga más grande esto. Me gustaría que el jueves volviéramos a repasar algunos problemas. Ya básicamente ya les di las fórmulas, ya les di un poquito de teoría al respecto. Entonces hay que seguir checando algunos problemas. Entonces, yo el jueves los voy a estar esperando a partir de las 4:30. La primera media hora, de 4 a 4:30, hagan el examen teórico. ¿Ok? Para que de 4:30 a 6 podamos repasar algunos otros problemas. ¿De acuerdo? Tomen su tiempo para hacerlo, es decir, que ustedes tendrían que estar a más tardar empezando su examen a las 4:20 para que a las 4:30 estén disponibles y checar algunos otros problemas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, ¿por qué Díganme. plataforma se va a realizar el examen? Por Moodle. Para la aula virtual. Nomás que se los voy a activar el miércoles, el teórico, y el viernes el práctico. Pero obviamente solo se van a poder abrir hasta el día y la hora que se les comentó, ¿ok? Pueden ver las instrucciones. Eso sí sería bueno que leyeran las instrucciones con tiempo. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, el práctico, entonces sí va a durar 2 horas. Sí. Sí, sean puntuales porque se va a cerrar a las 9. Eso ya está registrado, ¿va? ¿Alguna otra pregunta? Si entran más tarde de las 7, pues van a tener menos tiempo para hacer el examen. Entren exactamente a las 7. Maestro, entonces ambos van a ser por módulo. Sí. Así muy parecido a lo que hemos estado checando. Ahorita no les paso el link para empezar porque le están dando ahí una manita de gato los últimos detalles. Y segundo, porque en todo modo no tiene caso, no se va a abrir. Nomás hay que checar las instrucciones con tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿sabe cuántos reactivos van a hacer en cuanto al examen teórico? Sí, solo son 10 preguntas. Y en el práctico van a ser 5 ejercicios. Entonces vamos a tener 1 minuto por pregunta. Sí. Gracias. Sí, el otro día estábamos depurando las más complicaditas, pero básicamente sí. 1 minuto por pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos la sesión por terminado, chavos. A las 4:30 para continuar esto, revisando algunos problemas, ¿ok? El jueves. Hagan el examen entre 4 y 4:30. Hasta luego.